Conoce con nosotros los distintos ángulos de la política, en un espacio abierto a todas las voces, con un debate de lenguaje claro y directo. Tomemos este diálogo y trabajemos juntos para encontrar soluciones a beneficio de México. Esta transmisión no es solo para el que sabe de política, ni es solo para unos cuantos. Estamos abiertos a México y a todo aquel que quiere conocer más, para poder asumir un papel como eje de cambio, tomando el rumbo del país en nuestras manos. Bienvenido, esto es Política, materia de todos. Hola, yo soy Blanca Becerril y en este programa te ayudaremos a entender los principales puntos, los principales temas de la agenda nacional de la mano de expertos, también de especialistas y por supuesto de los tomadores de decisiones. El tema del día de hoy es el paquete económico para el año fiscal 2018 entre la reconstrucción y la transición. Sobre esto te preparamos la siguiente información. El paquete económico del 2018 se presenta con un crecimiento en los ingresos presupuestarios de 3.6% con respecto al 2017 y en gastos públicos, en el cual se espera reducir el déficit y la deuda pública a través de un incremento en la recaudación fiscal con el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. Se prevé que el gasto neto del sector público aumente en 2.2% real respecto al año pasado, como resultado de varios factores entre los que destaca el de pensiones y jubilaciones, que representa el 15.3% del gasto neto total. El incremento de los ingresos presupuestarios se sustentó en el aumento del tipo de cambio, mayor precio del petróleo y una mayor recaudación de ingresos tributarios y no tributarios. De acuerdo a las estimaciones de diferentes analistas, los sismos que han ocurrido recientemente en el país podrían afectar la actividad económica entre 0.1 y 1% del Producto Interno Bruto, y este impacto podría ser importante debido a que en los últimos años el Producto Interno Bruto ha tenido un ritmo de crecimiento del 2%. Sin embargo, la mayor parte de las instituciones financieras apuntan a que el efecto de los sismos en la actividad económica será moderado, pues la asignación de fondos para la reconstrucción puede ayudar a compensar la caída en la actividad económica de cierre de año. Por otro lado, las negociaciones del Tratado de Libre Comercio podrían afectar si no se continúa con esta estrategia comercial e impactarían significativamente la economía mexicana. Continuamos con más en Política Materia de Todos. Gracias por acompañarnos. Es un gusto. Un gusto estar aquí. Gracias. Pues comienzo precisamente presentando a Gabriela Morales Cisneros. Ella es investigadora del Instituto Belisario Domínguez. Gracias. No, gracias a ti. Y también a Edna Jaime Treviño. Ella es directora general de México Evalúa. Gracias. Un gusto estar aquí. Pues comencemos con el tema. El paquete económico para el año fiscal 2018 que tenemos en estos momentos es el que necesita el país. Quizás yo diría que es un paquete muy conservador que quizás da certidumbre, y la certidumbre siempre es necesaria en cualquier contexto, en cualquier circunstancia, y más ahora que tenemos una parte internacional un poco revuelta, con temas muy álgidos discutiéndose, pero también un proceso electoral que viene y que empieza a presionar, ¿no? La toma de decisiones empieza a ver cada vez más extraña y difícil dado ese nuevo contexto. Perfecto. Edna, ¿es el que necesitamos? De ninguna manera. Creo que es un presupuesto que tiene... que mete freno de mano ya desde el año pasado en temas que son centrales para los mexicanos. O sea, recortes en salud, recortes en inversión, en inversión física, recortes en temas centrales para el crecimiento económico y para el bienestar de los mexicanos. ¿De qué era necesario? Pues sí era necesario meter freno de mano. ¿Por qué? Por los excesos de años anteriores, porque la primera mitad de este gobierno la deuda creció de manera muy acelerada y pues sí, había que corregir. Pero la corrección se hace con un impacto social de consideración, quiero decirlo. Entonces, hubiera sido deseable, por supuesto, regresar a una ruta de contención del endeudamiento, pero recortar en aspectos menos críticos para los mexicanos. Entonces, claro. Y más en este año cuando el paquete económico, sobre todo el presupuesto, se modificó
por los recientes sismos del 7 y del 19 de septiembre y para hacerle también frente a la reconstrucción del país. Sí, nada más hay que tomar en cuenta que todos los años la Cámara de Diputados siempre tiene un margen para jugar con estos recursos. Al momento en que mueve las variables macroeconómicas, eso le da un margen, pero eso es año con año. Entonces, ramos controvertidos como el ramo 23 de provisiones meten cajitas donde estos fondos ayudan a cierta parte. Aquí el tema creo que va un poco más bien por la rendición de cuentas, más que solo por los fondos que están. Y un punto que quiero ahí acotar es que no solo se trata de hacer recortes, se trata como de reevaluar qué está funcionando y qué no está funcionando. Si los programas sociales se utilizan con fines electorales, entonces ahí habría sí el freno, como dice Edna, pero entonces hay que reevaluar por qué no están funcionando y hasta qué margen hay que cortarles. Exactamente. Y en el tema de la reconstrucción, ¿los recursos que se van a destinar precisamente a este rubro son los suficientes, son adecuados? Bueno, pues hay un primer diagnóstico y parte de la reconstrucción se financiará con fondos contingentes que están previstos para desastres naturales. Y otros tendrán que provenir de recortes en el gasto, de reasignaciones, mejor dicho. De reasignaciones. Entonces, hay que ver, necesitamos tener un ojo vigilante de cómo se están dando las tareas de reconstrucción, si realmente la gente que sufrió la pérdida de patrimonio, la pérdida de un lugar donde vivir, está recibiendo ayuda, es de manera adecuada y sobre todo que no esté vinculada con una lógica política. Porque además es proceso electoral que ya arrancó, pero en el 2018 va a haber campaña en todo el país, se van a renovar gubernaturas, presidencias municipales, la totalidad del Congreso de la Unión. Y ahí, Edna, ¿cómo hacerle para blindar estos recursos y que no se destinen a esas cosas? Mira, el ramo 23 pues es un ramo, por decirlo de alguna manera, poco regulado. Entonces sí se presta pues, para prácticas discrecionales y opacas, ¿no? Y hay una cosa que hay que advertirle al público. Lo que el Congreso aprueba, lo que la Cámara de Diputados aprueba, no necesariamente es lo que el Ejecutivo ejerce. Durante el ejercicio hay adecuaciones muy importantes al presupuesto, muy importantes. Y que se van modificando durante la marcha. Hemos identificado algunos virajes extravagantes, así le llamamos, porque una cosa es lo que la Cámara de Diputados aprueba, poner un ejemplo, 1,000 millones de pesos, y el Ejecutivo acaba gastando 15,000 millones de pesos, ¿no? El ramo 23 vemos mucho. Cada año hay adecuaciones en ese ramo y siempre hay sobre ejercicios. Entonces, sin lugar a dudas, es un ramo que tenemos que vigilar y que tenemos que encontrar mecanismos para hacerlo más transparente y para que haya rendición de cuentas sobre él. Y en este sentido, Gabriela, ¿cómo implementar desde el Senado de la República, desde la Cámara de Diputados, incluso, no sé, hacer una nueva legislación para estar verificando que los recursos que se destinan se ejerzan y se apliquen a donde van? Creo que los instrumentos ya están. Aquí un poco el tema es que la gente que nos dedicamos a analizar las finanzas públicas nos metamos a esos temas con un nivel de análisis tan detallado que logremos construir la cadena presupuestaria, desde que se plantean los proyectos hasta que se ejercen y hasta que se rinden cuentas. El ramo 23 también es particular porque parte de ese dinero que está ahí tiene sobre ejercicios porque se registra parte de los ingresos petroleros. Entonces, como una cuenta, digamos, como contable, donde permite brincar de un lado recursos hacia otros, pero también hay cosas que se van a los estados. Y ahí perdemos mucho del seguimiento. Estos recursos que se guardan para los estados y se van, ya no podemos seguir la cadena de la revisión, ¿no? A dónde terminan ejecutándose. Y ahí es donde dice Blanca, pues tenemos un margen. Y pues en el Instituto Belisario Domínguez creo que esa es parte de la labor para apoyo al Senado. Decirle dónde están estos puntos y también las asociaciones que se dedican a esto, identificar estos puntos gruesos para que sobre eso tengan ya los legisladores materia de dónde modificarle. Perfecto. Vamos a un breve corte, no se vaya, yo regreso con más. Y eso es un gasto que sí se ha incrementado, presupuesto tras presupuesto. Y tenemos espacios también del presupuesto que no necesariamente tienen los controles debidos.
ya se había abordado antes, ¿no? Hay algunos programas que tienen evaluaciones, mecanismos de rendición de cuentas, otros no. Entonces sí te puedo decir que hay espacios para desviar recursos, y no pocos, con fines electorales. Esto es política, materia de todos. Esto es política, materia de todos. Continuamos con más. Edna, aparte de todo lo que ya hemos platicado, este año, el 2018, se dará la transición de poderes. ¿El presupuesto también pensó en eso? Este presupuesto es el último que hizo solita este gobierno, el gobierno actual. El siguiente ya va a tener que ser una concertación con el para entonces presidente electo. Entonces este es el último. ¿En dónde tenemos que tener cuidado? En que los recursos de este presupuesto no se vayan a despilfarrar en campañas electorales. ¿Y qué hemos visto en años anteriores? Pues hemos visto, ya hablamos de ramo 23, vemos que hay subsidios y gasto que se va a estados que no necesariamente le podemos seguir bien la pista. Y eso es un gasto que sí se ha incrementado, presupuesto tras presupuesto. Entonces, y tenemos espacios también del presupuesto que no necesariamente tienen los controles debidos. Ya se había abordado antes, ¿no? Hay algunos programas que tienen evaluaciones, mecanismos de rendición de cuentas, otros no. Entonces sí te puedo decir, Blanca, que hay espacios para desviar recursos, y no pocos, con fines electorales. Gabriela, y perdón, en este sentido, ¿cómo blindarlos para que no se desvíen a fines electorales? Creo que es complicado blindarlos al 100%. Aún así, quizás sea la lupa de los legisladores sobre el ejercicio de esos recursos, particularmente aquellos que la Auditoría Superior ha sido muy incisiva en indicar que se han desviado. El Seguro Popular es un programa muy grande, es el más grande del ramo 12, es salud, y es del que más se han desviado recursos en los estados, no en la federación. Entonces ahí hay que tener como mucho cuidado en estar vigilando hacia dónde se van esos recursos, pero para eso requeriríamos que la cuenta pública también estuviera un poquito antes de tiempo. O, sí, yo sé que es casi imposible que sea en tiempo real, pero sí que nos permita darle un seguimiento más oportuno a este ejercicio de los recursos. Y así podríamos evitar el desvío de recursos, por ejemplo, en estados de la República, como Veracruz. Es difícil, Blanca, porque necesitamos no solamente pues, que haya controles desde la federación, sino necesitamos instituciones que controlen desde lo local. Y en muchos estados tenemos un solo poder, el poder del gobernador. Los congresos están controlados, los contralores están controlados, los órganos superiores de fiscalización están controlados por el gobernador. Entonces, toda la red de protección o de control está desmantelada o es muy débil. Entonces, es muy difícil poder asegurar el buen uso de los recursos cuando los mecanismos de control y de rendición de cuentas no funcionan bien. Entonces, ese es el gran problema que tenemos. Por eso hemos estado promoviendo como país, como sociedad, mecanismos para fortalecer estas instituciones. El Sistema Nacional Anticorrupción responde a esta necesidad precisamente. Pero déjame hablarte, Blanca, de que México Evalúa y otras organizaciones instauramos lo que llamamos el Congreso Sombra. Así como hay un gabinete sombra en la Gran Bretaña, pues nosotros, organizaciones de la sociedad civil, establecimos este mecanismo que vamos a estar activando en distintos momentos del año para darle seguimiento al gasto. Claro. No quiere decir que vamos a poder lograr pues cerrar los espacios de discrecionalidad, simplemente dar vigilancia y ofrecer información al ciudadano, porque el presupuesto es una materia que importa al ciudadano. Exactamente. Gabriela, yo quiero preguntarte, ¿cómo hacer que el gobierno gaste bien nuestro dinero? Pues haciendo lo que nosotras tratamos de hacer cada quien en su trinchera, ¿no? Señalar aquellos aspectos que parece que están funcionando, aquellos que parece que no están funcionando y en los cuales es difícil decir si funciona o no. Por ejemplo, Seguro Popular es uno de los programas que dice que ha ayudado a que la población, sobre todo la más pobre, mejore sus condiciones. Sin embargo, vemos que enfermedades como diabetes, hipertensión, cáncer sigue creciendo. Claro. Parecería que no tiene control. Que ahí también tiene
la responsabilidad social y personal del cuidado mismo, ¿no? Pero también estas campañas de prevención y de concientizar a la gente de que tiene que acercarse a sus servicios de salud, de que tiene que generar un ambiente más propicio para cuidarse a sí mismo, ¿no? Parecería que hacemos las cosas bien, pero cuando las analizamos, cuando pasa por el examen de un ojo analítico, pues resulta que no lo estamos haciendo tan bien. Entonces, pues yo creo que el trabajo que hagamos ciudadanos, legisladores, para mejorar el gasto será crítico. Porque como te lo decía, elevar la calidad del gasto es una prioridad para este país, ¿no? Exactamente. Sobre todo porque el dinero sale de nuestra bolsa. Sí. Dejamos de consumir para poner el dinero en las manos del Estado mexicano, que tiene la obligación de proveer ciertos bienes públicos. Entonces, este proceso tiene que regresarnos a los mexicanos con valor. Claro. Se tiene que generar valor en este proceso y no destrucción de valor, como a veces parece que sucede. Perfecto. Vamos a un breve corte, yo regreso con más. Esto es Política, materia de todos, no se vayan. Creo que siempre hay como algunos límites para que esto funcione. Y la otra es ser organizados y también asumir nuestras responsabilidades. ¿Cómo le exigimos a un gobierno que sea honesto si nosotros no somos capaces de serlo, ¿no? ¿Cómo le pedimos seguridad cuando nuestros jóvenes están en las calles? Esto es Política, materia de todos. Esto es Política, materia de todos. Cuando tú hablas, el especialista escucha. Si bien es cierto que la propuesta del Ejecutivo Federal heredó una administración de finanzas con un reducido espacio fiscal, lo que es un hecho es que este gasto se está enfocando a la reconstrucción del país y también se destina una parte a la transición de gobierno. Es un tema trascendente para nosotros porque va a ser, desde mi punto de vista, la elección más competida en la historia de México. Y más importante porque se va a renovar el Congreso, se van a renovar muchas gubernaturas, presidencias municipales, etcétera. La más importante, la presidencial. Ya el presupuesto tengo entendido que está ya se autorizó las partidas presupuestales para el 2018. Solo queda ver que ese presupuesto se ejerza con responsabilidad. En este sentido, el reto para este 2018, además de invertir en temas como salud, educación y seguridad, el paquete económico contempla la reconstrucción de viviendas y presupuesto para las campañas políticas federales y locales. Pero, ¿qué espera la ciudadanía de este compromiso presupuestal? Pues bueno, con cuestiones de la elección y todo el paquete económico se viene un problemón. Pues a ver si en vez de gastarse tanto dinero en votos, en campañas, a ver si apoyan a todas estas partes de México que están dañadas. Por lo anterior, hoy discutimos en la mesa de Política Materia de Todos el presupuesto 2018 entre la reconstrucción y la transición. Continuamos. Continuamos con más. Gabriela, estamos en una fase complicada, sobre todo en la relación México-Estados Unidos por esta renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿El presupuesto también pensó en eso o también debió de haber pensado en eso? Yo creo que es difícil hacerlo a priori, porque más bien, digamos, yo sí creo que el presupuesto todavía sigue siendo un poco inercial, ¿no? Porque hay temas que ya están comprometidos por ley. O sea, no es que se puedan sacar y ya, claro, ¿no? Pensiones es una carga muy fuerte que al final se les tiene que garantizar a las personas tener acceso a sus beneficios. Salud es otro. Entonces, más bien, yo diría que está todo integrado, pero en el momento en que se dé la situación de que si sigue el TLC o no sigue el TLC, es cuando se van a tener que hacer muchos ajustes. Exactamente. ¿Y esos ajustes tendrían que ser desde el presupuesto? Pues yo creo que algunas consideraciones, algunos escenarios tuvieron que haber sido previstos a plantear los criterios generales de política económica, tasa de crecimiento. Claro. Sí se consideraron escenarios y hay algunos escenarios que se avisoran que son de riesgo, ¿no? Por ejemplo, que si hubiera un desenlace poco feliz de las negociaciones que ahora transcurren alrededor del tratado. Y bueno, me parece que esos pronósticos tienen que reflejar
pues los distintos escenarios por los que el país podría confrontar en el curso del año. Y en este sentido, estos paquetes económicos para los próximos años, en este momento para el año fiscal 2018, ¿ha cambiado de lo que venía, realizándose o analizándose hace algunos años, por ejemplo, el sexenio pasado? Lo que te puedo decir es que el gasto público ha crecido más que nada en este país, más que la tasa de población, más que el propio crecimiento económico, y esta trayectoria viene desde el sexenio anterior. Pero justamente por eso, por una tendencia creciente, sostenida del gasto público, es porque tenemos que hacer un balance. O sea, realmente eso está dejando un beneficio para los mexicanos. O sea, realmente se traduce en los bienes públicos y el acceso a derechos que estamos esperando o no, porque la tendencia es creciente. Entonces, no vendría nada mal que ahora que van a empezar los suspirantes a la presidencia a hacer propuestas, que esta fuera una muy central. Porque siempre nos han propuesto incrementarnos los impuestos. No solo propuesto, las reformas en materia presupuestal han tenido que ver con el incremento de ingresos. Claro. Pero yo creo que ya llegó hora de decir dónde está la propuesta para mejorar la calidad del gasto. Exactamente. Y atarlos. No más impuestos si no tenemos asegurado un buen retorno de ese incremento de los impuestos. Exactamente. Atar las dos, es muy importante. ¿Y cómo podemos atarlo, Gabriela? Tú que eres investigador. Pues es un poco lo que yo decía hace rato, es tener las herramientas suficientes para poder darle seguimiento, que quienes revisamos tengamos todos estos elementos. Digo, las tecnologías nos ayudan mucho. Claro. Y yo sí creo que en los últimos años se ha mejorado mucho la disponibilidad de la información que hay. Entonces nosotros podemos construir los procesos e ir vinculando. Claro. A veces se complica porque los reportes que sacan los estados o los municipios son completamente diferentes a los que tiene el Ejecutivo. Transparencia desde lo local. Y transparencia de lo local, pero también yo creo que se ajusten al sistema de contabilidad nacional. Que hagan suyo estos tipos de reportes que nos facilitan el análisis y la disponibilidad desde investigador de las bases de datos son fundamentales para eso. A nosotros eso nos ayuda mucho a ser más ágil en la revisión. Edna, ¿consolidación fiscal o crecimiento inercial por el fin de sexenio? Pues creo que vamos a acabar este sexenio con un crecimiento que no va a superar el 2.5%, lo que está previsto en el paquete, un crecimiento absolutamente insuficiente para las necesidades de este país y me parece que por debajo de nuestro potencial. Hay enormes áreas de oportunidad en las que hay que trabajar para hacer crecer este país. El presupuesto es un instrumento para ello. Hay que usarlo de mejor manera, sin lugar a dudas, pero siempre con la debida responsabilidad. Porque venimos de vivir crisis sexenales y no queremos regresar a eso. Entonces, mucha responsabilidad por el lado del manejo de las finanzas públicas, pero también darle a la política de gasto público el lugar que merece, porque es un instrumento muy potente. Gabriela, y la tarea, aquí nos queda claro, es de todos, de la ciudadanía, de los gobiernos locales, del gobierno federal, para la buena ejecución de los recursos públicos. Así es. Como ciudadanos también debemos estar informados, ¿no? Quizás no seamos expertos, pero sí estar informados y atentos a lo que está sucediendo. Un punto clave para que no pasen situaciones como la de Veracruz y desvío tan fuerte es que los ciudadanos también estemos exigiendo que se cumpla, que se nos den los servicios. Tampoco el extremo de llegar a demandar al Estado por todo, ¿no? Creo que siempre hay como algunos límites para que esto funcione. Y la otra es ser organizados y también asumir nuestras responsabilidades. ¿Cómo le exigimos a un gobierno que sea honesto si nosotros no somos capaces de serlo, ¿no? ¿Cómo le pedimos seguridad cuando nuestros jóvenes están en las calles, ¿no? Ahí tiene que ver con que como sociedad también tenemos que ir analizando estos puntos. Y ahora, ya que tenemos ese análisis, ahora sí podemos exigirle a nuestros gobernantes que ellos mismos lleven ciertos principios y que nos garanticen los servicios de aquellos derechos que la Constitución nos da.
Perfecto. A manera de conclusión, Edna, ¿cómo podemos mejorar nuestro presupuesto? Bueno, hay mecanismos formales, ¿no? Mejorar los mecanismos de evaluación, de control del gasto. Hemos hablado del Sistema Nacional Anticorrupción, de las nuevas funciones de la Auditoría Superior de la Federación, del papel de contrapeso que debe fungir la Cámara de Diputados en este tema. Pero me gustaría cerrar diciendo que hay muy buenas experiencias de Contraloría Social, donde ciudadanos se organizan para darle seguimiento a temas presupuestales muy concretos. Observatorios de gasto, donde ya están detectando que una misma obra se financia 2 veces. Entonces, me parece que los mecanismos formales hay que fortalecerlos sin lugar a dudas, pero estos mecanismos sociales creo que tienen que jugar un papel muy importante. Perfecto. A manera de conclusión, ¿cómo tenemos mejor presupuesto? Sí, yo quiero ahí agregar un punto fundamental. No se trata de gastar más ni de inventarse nueva infraestructura. Hay que ver qué está funcionando para evitar tener hospitales a medio construir abandonados, hospitales sin personal médico, escuelas que no cumplen con las condiciones para operar, para que los niños incluso estén seguros. Entonces se trata de evaluar lo que estamos haciendo y entonces sí tomar decisiones con una evaluación previa de qué nos funciona, qué nos sirve y qué necesitamos. Perfecto. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Blanca. Gracias. Esto es Política, materia de todos. Yo te veo la próxima, que estés muy bien. Tomando el rumbo del país en nuestras manos, la política es materia de todos.